Aquí estaría contento el Luisito Comunica, ¿no? Con sus palomas, sus palomares, sus palomitas. Aquí hay mucha historia romana, o sea, los romanos estuvieron aquí antes también. Llegaron hasta acá, conquistaron parte de este territorio germano. Y por eso hay mucha de la cultura romana. Lo bonito de aquí de la ciudad de Bonn, bueno, aparte de tantas cosas bonitas, es el Rin. Este río atraviesa toda la ciudad y, bueno, parte de otras ciudades, muchas otras ciudades como Düsseldorf, Colonia, Koblenz. Y en realidad gira en torno a la ciudad gira en torno al río, mejor dicho. Vamos a ver aquí ahora mismo, la gente sale y está trotando o aprovechando el buen tiempo, los pocos rayos de sol que escasean en este tiempo. Es decir, normalmente en el tiempo no está así, pero ahora igual la gente sale a manejar bicicleta. Y eso es lo bonito del Rin, que le da mucha vida a la ciudad. Por ejemplo, allá hay una señora que está con las palomitas y tal, ¿no? Es súper cool. Son gaviotas, de hecho, ¿verdad? Cool. Oh, wer kommt denn? Wow, cool. Allá está. Los tres famosos puentes de Bonn son los que ya he recorrido casi siempre en bicicleta. Tendré que buscar los nombres, ya los escribiré en la edición. Pero miren qué bonita vista, ¿no? Super cool. Y ahora mismo estamos como a, yo qué sé, 10 grados, 9 tal vez. Sí, 9 grados. Es decir, no hace mucho frío, pero... Es decir, hace frío, pero... tampoco hace tanto como tendría que hacer. Venga. Ahí está lo que les decía, el puente del frente es el Kennedy Brücke. Lleva el nombre por el expresidente John F. Kennedy, que vino aquí cuando Bonn era capital de Alemania, antes de Berlín. Y por eso ya se siente el viento, hace viento ahora sí. Y por ahí se ve un barco anclado que está casi siempre ahí. Normalmente ahí se hacen fiestas, menús, buffets y
Tal, aquí la gente viene a dar de comer a las palomas. Allá abajo hay muchos patos. Atrás hay una bonita casa. Antes vivía yo por allá. Ese es un barrio muy bonito. Está igual cerca de donde vivo actualmente. Y vamos para allá. Ahí estamos a orillas del Rin. Es un día espectacular, Son exactamente las 3 de la tarde. Miren el sol que está haciendo aquí en Bonn, Alemania. Es demasiado bonito. Venga, saluditos. Y dejamos atrás el Rin. Entramos por esta parte que me encanta porque yo vivía aquí a una calle hace como 2-3 años y me encantaba, especialmente en verano. En veranico aquí se podía, estabas a 100 metros del río y podías salir a, yo qué sé, hacer un picnic espontáneo, tocar la guitarra. Bueno, en invierno igual, pero hace viento y frío, ¿no? Así que en verano obviamente es mejor. Ya no, es un antiguo barrio que por cierto me trae muchos recuerdos, no sé por qué. Esta calle que vamos a ver a la izquierda especialmente me recuerda mucho a Quito, donde yo vivía antes de venir. ¿Cómo se llama en Quito? No me acuerdo el barrio, pero me recuerda un montón. Vamos a ir viendo más atractivos de Bonn. Voy a ir buscando y ahora que hay tiempo, aprovechar, ¿no? Y visitarlos un poco. Aprovechando la pandemia que nos jodió a todos. Esta es la famosa calle que en primavera se llena de esas rosas japonesas. Toda esta calle está totalmente rosa por el inicio de la primavera. Y un par de semanas pasa así. En primavera tengo que volver para grabar cuando está cargado, ¿no? Es muy común, pero igual de vez en cuando está bien. Venga, chu.